Hola, en el presente video de filosofía vamos a introducirnos en el tema atomistas y pluralistas. Comencemos con atomistas. ¿De qué se trata? Se trataba de una teoría la cual comenzó con Leucipo, quien se sabe tan poco de él que hasta se ha negado que existiera. Este sostenía que si dividíamos la materia en partes pequeñas no se podría seguir dividiéndola y que siempre llegaríamos al átomo. El átomo proviene de la palabra griega donde a significa sin y tomo división. La idea de átomo se remonta en épocas muy lejanas en las cuales todavía no se podía realizar ninguna prueba experimental sobre su existencia del mismo, lo cual no dejaba que esta idea en algo mentalmente filosófico. Leucipo tenía un discípulo llamado Demócrito, quien fue bautizado a estas partes indivisibles de materia átomos. Estos átomos al unirse podían crear diferentes sustancias. Ahora, ¿quién era Demócrito? Fue un filósofo griego, presocrático y matemático que vivió entre los siglos 5 y 4 a.C. Fue discípulo de Leucipo, se llamaba también el filósofo que se ríe. Cuentan que Demócrito reía muy a menudo y decía que la risa torna sabio. Por esta característica lo llamaron de esta manera. ¿Quién era Leucipo? Se conoce muy poco de él, que hasta se negó que existiera. Se considera lo más probable que naciera en Mileto, Asia Menor. Posteriormente se trasladó a Elea, donde había sido discípulo de Pirámides y de Zenón, y maestro de Demócrito. También se había llegado a una teoría en la que decía que Demócrito pudo haberlo inventado para ganar prestigio y así nadie cuestionaría su teoría. ¿Qué sostenían estos filósofos? Leucipo afirma que cualquier trozo de materia, por más pequeño que sea, siempre puede dividirse en otros trozos aún más pequeños. Él afirmaba que llegaba un momento en que dicha división llegaba a su fin. Negaba que existiera el vacío. Para él no era posible que una nueva materia brotara del vacío. Por lo tanto, negaba la posibilidad del cambio y el movimiento. Demócrito sostenía que en la naturaleza había una mezcla de átomo y vacío, porque los átomos se mueven de alguna forma natural e inherente a ellos, y en su movimiento chocan entre sí, se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten. Decía también que los átomos se distinguen por su forma, tamaño y posición. En fin, la teoría atomística de Demócrito y Leucipo dice así: los átomos son eternos, indivisibles, homogéneos, incomprensibles e invisibles. Los átomos se diferencian en su forma y tamaño. Las prioridades de materia varían según su agrupación. A continuación hablaremos sobre los pluralistas. Esta teoría consideraba que no solo existía un solo arjé, sino que hay más de uno. Pero lo interesante de este tema va a ser que el arjé ya no será el único elemento básico del mundo, sino uno más de los tantos. Cuando hacemos alusión a esta palabra, no estamos refiriendo al comienzo del universo o el primer elemento de todas las cosas, es decir, aquello que no necesita otra cosa para existir, solo él mismo. La pregunta que intenta responder esta cuestión ya no es cuál es el origen del mundo, sino de qué está hecho. En esta cuestión surgen los famosos filósofos que sostenían algunas de estas teorías, como Empedocles, que fue conocido como un humanista más importante de la época antigua, junto con Anaxágoras, que fue un importante filósofo. Empédocles fue conocido como el humanista más importante de la antigua Grecia, uno de los primeros pensadores del eclecticismo pluralista, que intentó concordar las teorías contrapropuestas de la realidad a la que habían llegado Parménides y Heráclito. Fue reconocido por ser el creador de los 4 elementos. Este filósofo poeta postuló que eran 4 los principios materiales de la realidad y que se hallaban en constante movimiento, mezclándose con las fuerzas del amor y el odio. Estos formarán parte de los principios relacionados con la atracción y repulsión que denominan al universo. Para esto va a tomar los elementos propuestos por Tales de Mileto, así es el agua, Anaxímenes, el aire, Heráclito, el fuego y Genófanes, la tierra. El agua, para Tales de Mileto, era el elemento creador de todo, ya que de ahí surgía la vida,
y una vez que moría volvía a ser agua. En cambio, Empédocles padecía de convencimiento, ya que el agua por sí sola no podía dar origen a todas las cosas que nos rodean. Es evidente que el agua no podía convertirse en un pez o en una mariposa. El agua pura seguía siendo la misma. De esa manera, el agua era esencial para la vida, pero no podía formarla. El fuego. Heráclito planteaba el fuego como arjé, que estaba en constante cambio y podía cambiar a otros elementos. Sin embargo, Empédocles vio más allá de esto y observó que el fuego necesitaba de algo que lo mantuviera encendido. Sin la ayuda de algo más, el fuego muere y no puede ser un elemento esencial. Y en esta teoría cobra más fuerza lo postulado por Empédocles. Aire. El arjé era el aire, según Anaxímenes. Todo procede de él, por medio de los procesos físicos, la separación y la condensación. Cuando el aire se rarifica, se convierte en fuego, y cuando se condensa, se transforma en viento, nubes, agua. Sin embargo, Empédocles concluyó que era algo invisible, pero podíamos percibirlo, y hacía presión sobre nosotros. Por último, la tierra está asociada con el movimiento. Se dice que Genófanes eligió esta como elemento esencial. Pero para Empédocles, esta carecía de las características que le permitían ser vital. Por ende, la tierra es un todo que forma las 4 raíces. Ahora hablaremos sobre Anaxágoras, que fue un filósofo griego de la Grecia antigua, nacido en el año 460 a.C. aproximadamente. Fue el primer filósofo en abrir una escuela en Atenas y tuvo que enfrentarse al problema de la unidad versus pluralidad. Al leer mucho sobre él, nos encontramos con el concepto de homeomerías poco encontrado en los libros de filosofía. Él decía que de la nada, nada puede salir, todo sale del ser. Todo está en todo, es decir, en cada cosa están contenidas todas las cosas, y esto es posible porque la materia es visible hasta el infinito. ¿Qué son estas cosas por las que están contenidas todas las cosas? Es un polvo sutilísimo, indestructible, distinto uno de otro. Son como una especie de semillas de todas las cosas. Estas semillas son las homeomerías. Él pensaba y decía que todas las cosas se creaban por agrupación de estas homeomerías o por digregación de las mismas. Hola,